¿Qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra del omnipotente poder y gracia de Dios, por lo cual, por su libre y especial amor para con sus elegidos, y por nada que haya en ellos que mueva a Dios para amarlos, en el tiempo por él aceptable, los invita y los acerca a Cristo mediante su palabra y su espíritu, iluminando sus mentes salvíficamente, renovando y determinando poderosamente sus voluntades, de tal modo que ellos, aunque están en sí mismos muertos en pecado, por ese medio les da la voluntad y capacidad de responder libremente a este llamado y aceptar y abrazar la gracia que en ello se les ofrece y transmite. Juan capítulo 5, versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Al decir que los muertos oirán su voz, Jesús se refería a los espiritualmente muertos que oyen, entienden y lo aceptan. Los que aceptan a Jesús, el Verbo, tendrán vida eterna. Jesús se refería también a los que están físicamente muertos. Cuando estuvo en la tierra, resucitó a varias personas y en su segunda venida todos los muertos en Cristo se levantarán para encontrarse con Él. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una gran diferencia entre tener las bendiciones de Dios y disfrutarlas realmente. Experimentamos las riquezas de la gracia del Señor aprendiendo primero qué bendiciones ha provisto para nosotros y luego apropiándonos de ellas por la fe. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Los discípulos se maravillaban continuamente al ver los milagros asombrosos que el Señor hacía. Sin embargo, la grandeza del poder del Señor quedó demostrada en su resurrección, cuando Él triunfó para siempre sobre el pecado y la muerte. ¿Necesita hoy el poder de la resurrección de Cristo en su vida? Está disponible para usted por la fe. Por lo tanto, confíe que Él puede y quiere ayudarle en todos los aspectos de su vida. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 y 9 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Había falsos maestros que decían a la gente que cuando una persona muere sin Cristo, simplemente deja de vivir o es destruida de alguna manera. Pero esto no es cierto. Cada persona existirá eternamente. Los creyentes en el cielo con el Señor y los incrédulos en el eterno lago de fuego y azufre que nunca se extingue. Aunque el infierno se describe como un lugar donde será el llanto y el crujir de dientes, lo peor del infierno no es el sufrimiento físico, sino la soledad angustiosa de la separación absoluta de Dios. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nada hay que podamos decir o hacer para motivar a Dios a salvarnos. Él nos ofrece salvación única y exclusivamente
a causa de su gracia poderosa, la cual quedó demostrada en la cruz. Él nos limpia, nos imparte una nueva naturaleza y nos da vida eterna en virtud de su gran amor por nosotros. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27 nos recuerda: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios no quiere corazones remendados, sino totalmente nuevos. Él no quiere un carácter reformado, sino un espíritu nuevo que ame el hacer su voluntad. Él quiere transformación, no mera aceptación. Esta es la razón por la que Cristo vino. Él vino a cambiar nuestras vidas por completo. Para profundizar y ser alentado a leer en tu Biblia, en el libro de Hechos capítulo 26, versículo 18, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 12, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, Efesios capítulo 2, versículo 13 y Filipenses 2, versículo 13. Bendiciones.